El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y les evitamos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. El día de hoy estamos en esta celebración continuada durante 8 días de la resurrección del Señor. Y se nos van a ir narrando qué es lo sucedido desde el momento de la resurrección hasta los 8 primeros días. Del próximo domingo estaremos escuchando una de las primeras apariciones fuertes a los discípulos, que es cuando están reunidos y primeramente se aparece Jesús y no está Tomás. Después, en la siguiente aparición, que es a los 8 días, o sea, se aparece Jesús a los discípulos el día de la resurrección, no está Tomás. Y 8 días después se vuelve a aparecer a los discípulos y esa vez está Tomás. Entonces vamos a ir viendo, según los evangelios, cuál fue el proceder de Jesús. Tantito antes de este pasaje, vemos cómo va transcurriendo toda la escena. ¿Cómo que va transcurriendo toda la escena? Sí, podemos ver desde el momento en que Jesús es sepultado, cómo las mujeres, María Magdalena y la otra María, se quedan hasta el momento de la resurrección y, llenas de temor, pero de inmensa alegría por el anuncio del ángel, van hacia el lugar del destino, que es los apóstoles, para darle la noticia. Y es un detalle muy curioso de que las primeras testigas de la resurrección sean mujeres, porque en el pueblo judío, en donde la mujer no tenía, ahora sí que ni voz ni voto, son las primeras que van a llevar a los apóstoles el anuncio. Y ya después de este anuncio, los apóstoles vendrán y corroborarán lo que las mujeres dicen. Y es que Jesús no quería que quedara ninguna duda de lo acontecido. Nuestros hermanos cristianos no católicos, para la máxima prueba de la resurrección, hablan del sepulcro vacío. Pero el sepulcro vacío por sí mismo no tiene ningún peso. Sí, es un signo muy interesante que nos demuestra que Jesús estuvo ahí y que ya no está. Pero, ¿qué es lo que puede pasar si nos basamos solamente en el sepulcro vacío?
lo que hacen los judíos. Van y sobornan a los soldados para que digan, pues es que se robaron el cuerpo, así que realmente no hubo resurrección. Y dice, estamos hablando de que este evangelio se escribe aproximadamente entre el año 77 y entre el año 85. O sea, han pasado prácticamente 50 años del suceso. Y a 50 años todavía se comenta esa versión de los soldados. Entonces, podemos ver que por sí mismo no tiene fundamento el sepulcro vacío, sino más bien el Señor que se muestra a cuantos le aprecian. Primero a las mujeres, después a Simón, después a los discípulos y después a esos 500 seguidores de Jesús que van a estar también cerca del día de la ascensión. Entonces, como decía San Juan, es que no se ha manifestado a todos, sino a los testigos que ya tenía reservados. Ahora nosotros, han pasado 2000 años prácticamente, y tenemos que descubrir también en nuestra vida esta verdad. En estos días se ha hecho un poco viral el sentido de un milagro que acontece en el sepulcro todos los sábados santos, todos los sábados en donde se está celebrando la vigilia pascual. Y esto es un tesoro que tienen nuestros hermanos ortodoxos, que misteriosamente, sin ningún fundamento científico, todos los días de la resurrección se prende un fuego en el sepulcro. Y de ahí nuestros hermanos ortodoxos prenden sus velas. Lo que nosotros hacemos con la bendición del fuego nuevo y hacemos la solemne proclamación de la resurrección, ellos lo hacen directamente del sepulcro. Y pues bueno, en estos días se ha hecho un poco viral este milagro. ¿Cómo es? No lo sabemos, pero es otra prueba que Dios nos da. Por ahí dentro de esos programas que salen en estos canales culturales, History Channel, Discovery Channel, pues hay un detalle con la sábana santa, que es un descubrimiento relativamente reciente. La impresión del cuerpo de Jesús está en tercera dimensión. Y eso solamente se podría hacer con una efusión de energía nuclear. Entonces dicen, pues ¿cómo pudo haber sido en la región? Pues no es posible. Pero son estas pruebas que el Señor nos va dando a 21 siglos para que nosotros que hemos perdido un poco la fe y nos hemos vuelto más racionales, podamos tener la certeza. ¿Por qué? Porque a veces decimos, no, pues es que en aquel tiempo Jesús se les aparecía y les decía, ¿y nosotros qué? Pero es precisamente como lo escucharemos el siguiente domingo con Tomás. Tomás, bienaventurados los que sin ver crean. Tenemos ya 2000 años de tradición. Tenemos 2000 años de ejemplos preclaros de esa fe. Y a veces nosotros todavía dudamos. Por eso debemos de vivir realmente como estas mujeres que van y dan testimonio de Jesús. Y así cada uno de nosotros está llamado para salir y en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, con nuestros amigos, tenemos que dar testimonio de Jesús resucitado. Pero ¿cómo lo vamos a dar? Viviendo de acuerdo al plan de Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Escuchando primeramente al Señor para nosotros poder ir a anunciarlo. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar?
si a veces no tenemos ese tiempo dedicado al Señor? Por eso es necesario, decía un sacerdote, no un sacerdote, Monseñor Emilio Carlos Berlí, en una visita que hizo aquí a la Arquidiócesis de Tijuana, decía, el Señor habla claro, pero habla muy bajito. Y si nosotros no entramos en ese recogimiento, si no hacemos ese silencio en nuestro interior, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Pero también decía el Papa Juan Pablo II, pero tenemos que tener cuidado, porque la voz de Dios resuena en la conciencia, pero lamentablemente ya no es la única voz que resuena en la conciencia. Por eso tenemos que también tener cuidado para poder siempre vivir en este encuentro dichoso con el Señor. Por eso ahora podemos decir que la vida ha vencido sobre el sepulcro. Nuestra esperanza, sí, vamos a morir, pero no es una muerte definitiva. ¿Por qué? Porque así como el Señor ha resucitado y la muerte en Él ya no manda, así también nosotros resucitaremos un día y también habremos vencido la muerte. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Vivir de acuerdo al plan de Dios, vivir de acuerdo a nuestro ser cristiano. Por eso el Papa en la Cuaresma decía, tratemos de vivir nuestro cristianismo conforme el plan de Dios y no seamos cristianos dormidos, no seamos cristianos solamente de nombre, sino realmente llevemos la alegría de Cristo resucitado a todos los que nos rodean. Pidamos a María Santísima, la fiel testiga de la resurrección, que también nos proteja y nos inspire en nuestros corazones para vivir de acuerdo al plan de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucauld. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.